Bienvenidos al primer capítulo de esta fascinante serie sobre la historia de Galicia. Hoy vamos a viajar miles de años atrás, a los primeros vestigios de la humanidad en esta tierra. Desde las antiguas huellas de la prehistoria, pasando por la influencia de las tribus celtas, hasta el gran encuentro con el Imperio Romano. Todo ello ha dejado una huella imborrable en lo que hoy conocemos como Galicia. Acompáñenme en este recorrido fascinante por nuestros orígenes. La historia de Galicia comienza hace miles de años, mucho antes de que las primeras tribus celtas llegaran a estas tierras. En la prehistoria, Galicia ya era un territorio habitado por comunidades humanas. Entre las pruebas más destacadas de su presencia se encuentran los castros, antiguos asentamientos fortificados construidos en lo alto de las colinas, que aún hoy podemos ver en muchos puntos de la geografía gallega. Estos castros eran más que simples viviendas. Eran fortificaciones donde las tribus se resguardaban de posibles ataques. En su interior, las casas eran de planta circular, con techos de paja y paredes de piedra. Y en torno a ellos se desarrollaban rituales y costumbres que marcarían la esencia de la identidad gallega. Aunque las primeras huellas humanas en Galicia corresponden a diferentes grupos prehistóricos, fue con la llegada de los celtas cuando la cultura gallega tomó forma. Los celtas, procedentes del norte de Europa, trajeron consigo un legado cultural profundo que aún perdura en nuestras tradiciones, mitología y lengua. El pueblo celta dejó una marca imborrable en Galicia. Su cultura estaba basada en la naturaleza, la magia y el culto a los dioses. Era una sociedad tribal, guerrera y con una gran devoción por el más allá. El árbol sagrado, el roble y las ceremonias religiosas en sus bosques eran fundamentales para su vida cotidiana. De hecho, muchos de los lugares más emblemáticos de Galicia, como la Sierra de Ocurel o el Monte Pindo, tienen una conexión ancestral con la cultura celta. La lengua gallega, que hoy hablamos, también guarda rastros de aquella herencia, con palabras que provienen directamente del celta. Muchas palabras cotidianas que usamos hoy podrían tener origen en aquel idioma ancestral. Por ejemplo, berce, cuna, podría derivar de una raíz celta relacionada con el cuidado o protección. Croio o croa, parte alta de un castro, palabra asociada a la arquitectura castreña. Lousa, pizarra, vinculada con el término celtaleuca, usado para designar piedra. Veiga, vega, tierra fértil. Tiene raíces celtas similares a las del irlandés antiguo. Brétema, niebla, término poético, relacionado con el ambiente húmedo y misterioso que tanto evocaban los celtas. Bico, beso, posiblemente emparentada con términos celtas que hacen alusión al contacto afectivo. Morriña, aunque su etimología no es clara, muchos lingüistas creen que tiene connotaciones profundas ligadas al mundo espiritual celta, lleno de nostalgia, conexión con la tierra y el más allá. Estas palabras no solo son testimonio lingüístico, son una ventana a una manera antigua de ver y sentir el mundo. Galicia no era un territorio aislado. De hecho, los antiguos celtas gallegos formaban parte de lo que muchos historiadores denominan la Celtic Atlantic Fringe, es decir, el cinturón celta atlántico. Un amplio territorio que incluía Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, Bretaña en Francia y, por supuesto, Galicia. Las similitudes culturales y espirituales entre estos pueblos eran sorprendentes. Desde los símbolos como el trisquel,
hasta los rituales druídicos o las creencias en la vida después de la muerte. Se cree que existía un flujo marítimo constante entre estas regiones, aprovechando la costa atlántica como vía de comunicación y comercio. No era raro que los gallegos de la antigüedad mantuviesen contacto con otros pueblos celtas mediante el intercambio de productos, armas, historias e incluso tradiciones religiosas. De hecho, no pocos investigadores encuentran paralelismos entre leyendas gallegas y mitos irlandeses, como los relatos sobre seres mágicos, héroes sobrenaturales y portales hacia el otro mundo. Este vínculo atlántico-celta explica por qué Galicia mantiene aún hoy ese aire místico y espiritual, tan similar al de tierras como Irlanda o Escocia. La llegada de Roma supuso un cambio radical para Galicia. A partir del siglo I a.C., el Imperio Romano comenzó su expansión hacia el noroeste de la península ibérica. Aunque la resistencia de los pueblos celtas fue feroz, las legiones romanas finalmente lograron someter la región, y a partir de entonces, la romanización transformó profundamente la vida en Galicia. Los romanos trajeron nuevas infraestructuras como vías de comunicación, puentes y acueductos que facilitaron el comercio y la interacción entre los diferentes pueblos del imperio. Uno de los vestigios más destacados de esta época es el puente romano de Ourense, que aún se conserva casi intacto. Los romanos también establecieron el sistema de municipium, una especie de ciudad que ya comenzaba a organizarse políticamente. Por cierto, no te olvides de darme un like, suscríbete y déjame los comentarios aquí abajo. Graciñas. Y para proteger estas tierras del norte, los romanos dejaron una huella arquitectónica que todavía hoy sigue en pie: la muralla de Lugo, construida en tiempos del emperador Augusto, cuando la ciudad recibió el nombre de Lucus Augusti. Esta muralla, declarada Patrimonio de la Humanidad, no solo defendía a la ciudad, también proclamaba su importancia dentro del imperio. Era el mensaje de Roma tallado en piedra. Estas tierras, estos pueblos, también forman parte de la eternidad de Roma. Sin embargo, la romanización no solo se limitó a la infraestructura. Galicia comenzó a adoptar el latín, aunque con sus propias peculiaridades que darían origen a la lengua gallega siglos después. También se introdujeron nuevos cultivos y costumbres, como el uso de la rueda para los carros y la expansión de la viticultura. A pesar de este proceso de integración, los gallegos nunca perdieron por completo su identidad celta. La resistencia cultural y religiosa se mantuvo viva, especialmente en las zonas más alejadas del poder romano. Durante el proceso de romanización, Galicia no solo fue conquistada, fue profundamente transformada. El imperio supo ver el inmenso valor de estas tierras verdes y montañosas, ricas en minerales, cultura y belleza. Uno de los mayores tesoros que los romanos extrajeron de Galicia fue el oro. Desde el corazón de las montañas, las aguas del río Sil y del Miño arrastraban el preciado metal, que era recogido mediante técnicas de minería hidráulica como las que aún hoy podemos observar en las médulas, Ponferrada. Este oro gallego cruzaba toda Hispania hasta llegar a Roma, alimentando las arcas imperiales. Tanta era la riqueza aurífera de la zona
que incluso Ourense, ciudad bañada por el Miño, debe su nombre al latín Auriense, tierra del oro. Pero no solo metales preciosos llegaban a Roma desde Galicia, también lo hacía un producto tan sofisticado como delicioso: el vino. En las escarpadas laderas de la Ribeira Sacra, los romanos implantaron viñedos en terrazas que desafiaban la gravedad. De esas vides nacía un vino que viajaría por el imperio, ganándose el apodo de el vino de los emperadores. No era solo una bebida, era un símbolo de distinción, cultivado en el fin del mundo. Con la llegada de los romanos, Galicia no solo cambió en sus ciudades y caminos, también cambió la forma de trabajar la tierra. El arado romano, una auténtica revolución tecnológica para la época, transformó los campos galaicos. Por primera vez, los surcos eran profundos, rectos y eficientes. La producción agrícola aumentó y con ella, la vida en las aldeas se volvió más estable. Los campesinos, entre la tradición celta y las nuevas técnicas romanas, comenzaron a construir una Galicia más fértil y productiva. Así concluimos nuestro primer capítulo. La historia de Galicia es un testimonio de resistencia, de fusión de culturas y de transformación a lo largo de los siglos. Desde los primeros castros hasta la llegada de los romanos, hemos recorrido una parte fundamental de nuestra identidad. En el próximo capítulo exploraremos la Edad Media y el Camino de Santiago, un periodo que marcó el corazón de Galicia. Nos vemos en la siguiente entrega. No te lo pierdas. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete y déjame los comentarios aquí abajo.